Estado de presentación de impuestos. Esta lección te ayudará a determinar el estado de presentación más ventajoso y permisible para el contribuyente. Al final de esta lección podrás determinar el estado de presentación más beneficioso permitido para el contribuyente. Los 5 estados de presentación de impuestos son los siguientes: soltero, casado declarando juntos, casado declarando separados, cabeza de familia, viudo o viuda. En general, la primera decisión a tomar cuando se declaran los impuestos es el estado civil del contribuyente. Cuando los contribuyentes presentan la declaración de impuestos, es importante que utilicen el estado de presentación correcto porque puede afectar la cantidad de impuestos que deben para el año. Incluso puede determinar si están obligados o no a presentar una declaración de impuestos. Los contribuyentes deben tener en cuenta que el estado civil del 31 de diciembre es su estado para todo el año. Por ejemplo, si se casaron en febrero y se divorciaron en julio, su estado para el 31 de diciembre será de soltero. El término divorciado no existe en los estados de presentación de impuestos. A continuación veremos en detalle cada uno de estos estados de presentación disponible para declarar impuestos personales. Single. Soltero. Normalmente este estado es para los contribuyentes que no están casados, o que están divorciados o legalmente separados por la ley estatal. Puedes marcar la casilla de soltero en el formulario 1040, si cualquiera de los siguientes fue cierto para el 31 de diciembre. El contribuyente nunca estuvo casado, o estaba legalmente separado de acuerdo con las leyes del Estado bajo un decreto de divorcio o mantenimiento separado. Pero si para el 31 de diciembre el divorcio aún no se había constituido legalmente, el contribuyente se considera casado y no puede declararse como soltero, o quedó viudo o viuda para el 31 de diciembre, o antes durante el año y no se volvió a casar antes de finalizar el año. Pero si tienes un hijo, podrías utilizar la clasificación de viudo calificado que estaremos viendo en breve. Married filing jointly. Casados declarando juntos. Si los contribuyentes están casados, pueden presentar una declaración de impuestos conjunta. Si un cónyuge murió hace 2 años, el cónyuge viudo a menudo puede presentar una declaración conjunta para este año. Puedes marcar la casilla de casados declarando juntos del formulario 1040 si cualquiera de los siguientes aplica. El contribuyente estaba casado al final del año, incluso si no viviera con el cónyuge a finales del año, o uno de los cónyuges murió durante el año y el otro no se volvió a casar durante ese mismo año, o estaba casado al final del año, y el cónyuge murió al año siguiente antes de presentar la declaración del año que murió. La pareja casada que presenta una declaración en conjunto debe combinar sus ingresos y deducciones permisibles en una sola declaración. Se puede presentar una declaración conjunta incluso si solo uno tenía ingresos, o si no vivieron juntos todo el año. Sin embargo, ambos cónyuges deben firmar la declaración. Una vez que presentan una declaración conjunta, no pueden elegir declarar por separado para ese año después de la fecha de vencimiento de la declaración. La mayoría de las parejas casadas deciden presentar una declaración conjunta, pero una declaración conjunta no siempre le dará la mejor devolución de su reembolso de impuestos. Considere la presentación bajo la designación de casado declarando por separado. Puede requerir más tiempo y esfuerzo, pero en la situación y circunstancias adecuadas, podría significar un gran ahorro fiscal. Lo mejor es calcular los impuestos de ambas maneras, por separado o en conjunto, para determinar cuál estado le proporcionará una mejor declaración. Al declarar juntos existe una responsabilidad fiscal en conjunto. Esto significa que al presentar una declaración conjunta, tanto el esposo como la esposa son generalmente responsables de los impuestos e intereses o multas debidas en la declaración. Esto significa que, si un cónyuge no paga el impuesto adeudado, el otro será responsable de pagar. O, si un cónyuge no declara del impuesto correcto, ambos cónyuges pueden ser responsables por cualquier impuesto adicional adeudado al IRS. Es posible que uno de los cónyuges desee declarar por separado si cree que su cónyuge no está declarando todos sus ingresos, o no quiere ser responsable por cualquier impuesto adeudado por el otro cónyuge. Generalmente, una pareja casada no puede presentar una declaración conjunta si cualquiera de los cónyuges es un extranjero no residente en cualquier momento durante el año. Sin embargo,
Si fuera un no residente extranjero, o un estado dual y estaba casado con un ciudadano estadounidense o extranjero residente a finales del año, puedes elegir ser tratado como un extranjero residente y presentar una declaración conjunta. Married filing separately. Casados declarando por separado. Una pareja casada puede optar por presentar dos declaraciones de impuestos separadas. Esto puede beneficiarlos si resulta en menos impuestos adeudados que si presentan una declaración de impuestos conjunta. También pueden usar este estado si cada uno quiere ser responsable solo de su propio impuesto. Marca la casilla Casados declarando por separado de la forma 1040 si estás casado y presentas una declaración por separado. Debes poner el nombre del cónyuge en el espacio provisto en el extremo derecho de las casillas de verificación de estado de presentación. Asegúrate de poner el número de seguro social del cónyuge, o el número ITIN en el espacio proveído del formulario 1040. Si el cónyuge no tiene y no se requiere que tenga un número de seguro social o un ITIN, escribe NRA en este espacio. NRA. Non-resident alien. Si estás casado y presentas una declaración por separado, generalmente solo reportas tus propios ingresos, deducciones y créditos. Esto significa que eres el único responsable del impuesto sobre tu propio ingreso. Diferentes reglas se aplican a las personas que viven en estados de propiedad en comunidad. Sin embargo, usualmente declarando por separado se pagará más impuesto que si utilizas otro estado civil para el cual podrías calificar. Además, si presentas una declaración por separado, no se puede reclamar los créditos siguientes. La deducción de intereses al préstamo de estudiante. Créditos por educación, o el crédito por ingreso del trabajo, EIC. Tampoco se puede tomar la deducción estándar si el otro cónyuge detalla las deducciones en el Schedule A. Es posible que puedas presentar como cabeza de familia si tuviste un hijo viviendo contigo y viviste aparte de tu cónyuge durante los últimos 6 meses del año. Head of household. Cabeza de familia. El estado de cabeza de familia se considera el más ventajoso. Los contribuyentes que califican como cabeza de familia obtienen una deducción estándar más alta, y niveles de impuestos más amplios en comparación con el estado de presentación de soltero, pero se aplican algunas reglas para calificar. 1. Debe estar soltero o ser considerado soltero al final del año. 2. Debe haber pagado más de la mitad del costo de mantenimiento del hogar durante el año. 3. Debe tener uno o más dependientes calificados. Puedes marcar la casilla del formulario 1040 como cabeza de familia si el contribuyente es soltero y proporciona un hogar para ciertas otras personas. Veamos a continuación las 3 pruebas que se tienen que cumplir para ser considerado cabeza de familia. 1. La prueba de soltero. Normalmente, un contribuyente debe estar soltero el último día del año para declarar como cabeza de familia. Esto significa que usted es soltero, divorciado o separado legalmente en virtud de un decreto de mantenimiento separado emitido por un tribunal. Puede ser considerado soltero si aún está legalmente casado pero vivió en una residencia separada de su cónyuge durante al menos los últimos 6 meses del año, desde el 1 de julio hasta finales de diciembre. Debe presentar una declaración de impuestos separada de su cónyuge y aún debe cumplir con los otros 2 criterios para el estado de cabeza de familia: la prueba de mantenimiento del hogar y la prueba de dependientes calificados. La siguiente prueba es la prueba de mantenimiento del hogar. Esta prueba requiere que deba proporcionar más de la mitad del costo de mantener un hogar durante el año. Los costos que califican incluyen gastos como el alquiler o los pagos de intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad, seguros de propiedad, reparaciones, servicios públicos y comestibles. Se puede usar la hoja de trabajo 1 en la publicación 501 para determinar si cumplen con la prueba de mantenimiento. Los costos de vestimenta, educación, atención médica, vacaciones, seguro de vida y transporte no cuentan como prueba de mantenimiento del hogar. Esto no significa necesariamente que usted debe ser el único adulto que vive en el hogar. Puede tener un compañero de cuarto para ayudar a sufragar los costos, pero usted debe pagar personalmente al menos el 51% de los gastos del hogar. No calificará para cabeza de familia si comparte los gastos de mantenimiento por la mitad. Los ingresos recibidos de los programas de asistencia pública, como la asistencia temporal para familias necesitadas, no cuentan para el apoyo financiero provisto por un contribuyente a los fines de calificar para el estado civil de cabeza de familia.
Si utilizó fondos de cualquiera de estas fuentes, no puede incluirlo como dinero que pagó personalmente para ayudar a su hogar. La última prueba es la prueba del dependiente calificado. Un dependiente calificado debe vivir en tu hogar durante más de la mitad del año. Solo ciertos familiares estrechamente relacionados pueden ser dependientes calificados para el estado civil de cabeza de familia. Estos incluyen los siguientes: su hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana o descendiente de una de estas personas a quienes reclama como dependiente según las reglas de hijos que califican. Su hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana, o un descendiente de una de estas personas a las que usted sería elegible para reclamar como dependiente según las reglas de hijos elegibles, pero ha optado por no reclamar como dependiente porque se liberó la exención del dependiente al padre sin custodia. Su madre o padre, que puede ser reclamado como su dependiente bajo las reglas de parientes calificados. Su hermano, hermana, abuelo, sobrina o sobrino a quien puede reclamar como dependiente según las reglas de parientes calificados. El IRS proporciona la tabla 4 de la publicación 501 con un listado de las personas que califican como dependiente. Existen dos excepciones a la regla de residencia. Se considera que un contribuyente y su dependiente calificado residen en el mismo hogar durante períodos de ausencia temporal debido a enfermedad, educación, negocios, vacaciones o servicio militar. Según el IRS, la regla es que es razonable asumir que la persona ausente regresará a la casa después de la ausencia temporal. Debes continuar manteniendo la casa durante la ausencia del dependiente. En otras palabras, si tu hijo vive fuera de la escuela por una parte del año, todavía califica para ser tu dependiente. Si tu persona calificada es tu padre o madre, puedes ser elegible para declarar como cabeza de familia incluso si tu padre o madre no vive contigo, pero debes pagar más de la mitad del costo de mantener un hogar que fue el hogar principal durante todo el año para tu padre o madre. Viudo o viuda calificado. Qualifying widow, or widower. Los contribuyentes que no se vuelven a casar en el año en que fallece su cónyuge, pueden presentar una declaración conjunta con el cónyuge fallecido por los 2 años siguientes al año de la muerte. El cónyuge sobreviviente también puede utilizar el estado de viudo o viuda calificado. Para calificar como viudo o viuda calificado, el contribuyente debe tener derecho a presentar una declaración conjunta para el año en que falleció el cónyuge, independientemente de que si el contribuyente presentó una declaración conjunta ese año. Haber tenido un cónyuge que murió en cualquiera de los 2 años anteriores a este. En tal caso el contribuyente no debe volver a casarse antes de finalizar el año en curso. Tener un hijo, hijastro o hijo adoptivo que califica como dependiente del contribuyente para el año, o que hubiera calificado como dependiente. Vivir con este niño en la casa del contribuyente todo el año, excepto por ausencias temporales. Haber pagado más de la mitad del costo de mantener el hogar durante el año. Un hijo de crianza no califica a un contribuyente para el estado de viudo o viuda calificado. Las tablas de deducción estándar y de impuestos son las mismas para los que reúnen los estados de viudo calificado, y casados que presentan una declaración conjunta. Estos estados son más favorables que los del estado civil de cabeza de familia. Resumen de la lección. Esta lección cubrió los 5 estados de presentación para la declaración de impuestos, los cuales son: soltero, casado presentando conjuntamente, casado presentando por separado, cabeza de familia, viudo o viuda calificada. Si los contribuyentes califican para más de un estado civil, elige el que resulte en un impuesto más bajo. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las parejas casadas pagan menos impuestos si presentan una declaración conjunta. En general, el estado civil de cabeza de familia es para los contribuyentes solteros que pagaron más de la mitad del costo de mantenimiento de un hogar para una persona calificada por el período de tiempo requerido. Sin embargo, algunos contribuyentes casados que vivían separados de su cónyuge durante los últimos 6 meses del año, y que se ocuparon de los hijos dependientes, pueden ser considerados no casados y calificar para presentarse como cabeza de familia. Una viuda o viudo con uno o más hijos dependientes, puede declarar como viudo o viuda, cuando reúne los requisitos. Además puede seguir usando este estado incluso por 2 años después del año de la muerte del cónyuge.
Pero si no prefiere utilizar el estado de viuda o viudo, puede seguir declarando como casado declarando juntos por 2 años después de la muerte del cónyuge. Para más información, consulta la publicación 501 del IRS. Esta la puedes descargar desde tu aula virtual.